En 1976, Marton definió dos formas de afrontar las tareas escolares. Definió, por una parte, un enfoque superficial y, por otra parte, un enfoque profundo. La elección de uno u otro, decía, condicionaba de manera muy potente los resultados, tanto la resolución de las tareas como los resultados académicos en general. El enfoque superficial consistiría en una forma repetitiva, casi una forma de resolución mecánica de los problemas o las tareas escolares, mientras que el enfoque profundo consistiría en enfocar esa resolución al entendimiento del procedimiento y al porqué de la aplicación de uno u otro método para la resolución del problema. La afiliación del alumnado a uno u otro depende, según han demostrado investigaciones posteriores, de la implicación de tres agentes: alumnado, profesorado y familias, y, por supuesto, del papel que juegan los condicionantes personales, familiares y económicos y de la relación entre esos factores y los agentes anteriormente mencionados. Se trataría, por tanto, no de cuántos deberes o cuánto tiempo se dedica a su resolución, sino el cómo se afrontan esas tareas y qué factores influyen en la elección de uno u otro. Hemos de decir, en primer lugar, tras esta breve introducción, que compartimos gran parte del análisis que el grupo proponente refleja en la exposición de motivos, como no puede ser de otra manera, que además viene recogido en informes precedentes. Las horas que se dedican a la resolución de las tareas escolares no son determinantes en la resolución, en los resultados académicos, pero es que además no es que no solo sean determinantes, sino es que además no son un condicionante especialmente potente a la hora de medir esos resultados. Por otra parte, las tareas escolares fuera del horario de clases no son ni positivos ni negativos en sí mismos, sino que depende del tipo de los mismos. Normalmente, cuando se habla de educación, se suele recurrir a la comparación con modelos de otros países o con resultados, más bien, de otros países. Se suele recurrir de forma sistemática al ejemplo de Finlandia. Sin embargo, solo se suele acudir a los resultados académicos, pero no se suele aludir ni al modelo educativo ni a cuestiones como la inversión pública, por ejemplo. Una pincelada. Los centros públicos, el sistema público de enseñanza en Finlandia, aúna al 89% de los centros de la red del sistema público, al 89%. Es decir, hay una aplastante mayoría de centros públicos respecto a otro tipo de modelos. Sin embargo, cuando venimos a España nos encontramos con un 68%, gran parte de los cuales pertenecientes al sistema primario, ¿no? Al sistema secundario, perdón. En primaria nos encontramos con una preponderancia importante, sobre todo en algunas determinadas comunidades autónomas, donde prevalece el sistema, sobre todo, concertado. Insistimos en esto porque la propia OCDE señala en sus informes que el estatus socioeconómico y el tipo del centro en el que se estudia son los dos factores condicionantes de mayor peso en los resultados académicos. Y es importante porque, de no tener esto presente, podemos cometer un grave error, que es poner el foco en el lugar equivocado. La regulación a la limitación de las tareas entendemos que se tiene que encuadrar en una revisión global del sistema educativo. Actualmente, en los últimos años, hemos visto cómo nuestro sistema educativo ha ido girando hacia un modelo competitivo, donde las evaluaciones se externalizan de la propia educación, donde se pone en entredicho la capacidad o la idoneidad de los propios docentes para llevar a cabo las tareas de evaluación del alumnado, y esto es muy peligroso. En Podemos hemos manifestado que apostamos por un sistema educativo no competitivo, que nos gustaría que el sistema educativo cada vez profundizara más en un sistema de enseñanza-aprendizaje enfocado en las diferentes capacidades del alumnado, en la valoración de los diferentes tipos de inteligencias, y que partiera, además, de los conocimientos, las motivaciones y las experiencias previas, por supuesto, del contexto y del entorno del propio alumnado para acometer ese sistema. La disyuntiva que se está trasladando a la opinión pública es, tristemente, bajo nuestro punto de vista, si deberes sí o deberes no. El objeto de esta propuesta que hoy trae el grupo proponente
no se enmarca en este debate, pero sí que creo que corremos el riesgo de que a la opinión pública se traslade una vez más de esa manera. Y repito, nos parece muy peligroso. ¿Por qué? Porque el debate que se está trasladando no se corresponde con la realidad. El debate que debemos tener es un debate estrictamente pedagógico y no político. Tendemos a confundir la correlación con la causalidad. Y esto, cuando se habla de educación, igual que en muchas otras cuestiones, es muy peligroso. Los factores son múltiples en cuanto a los resultados académicos y cuando los factores condicionantes son múltiples, las soluciones deben ser necesariamente complejas. Desde aquí anunciamos que vamos a apoyar la iniciativa, entendiendo que lo que pide es precisamente trasladar esa decisión a un grupo de expertos que puedan desarrollar un debate que tenga que ver con criterios pedagógicos, con criterios de conciliación y aunando criterios de diferentes agentes implicados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, como son las familias, los centros, el profesorado y el propio alumnado, no sin aprovechar la ocasión para hacer un llamamiento a una reflexión profunda sobre el modelo educativo. ¿Por qué? Porque entendemos que solo desde una reflexión profunda del modelo educativo, solo garantizando el estado del bienestar, es como vamos a garantizar una mejora de la calidad de nuestra enseñanza y una mejora de los resultados académicos de nuestros estudiantes. El debate, deberes sí o deberes no, creemos que no es este el lugar adecuado para tenerlo. Acatamos, en este sentido, lo que esa comisión experta integrada por diferentes agentes pudiera concluir y aprovechamos, como solemos hacer, para hacer un llamamiento a esa reflexión sobre el modelo educativo y al llamamiento, ¿no?, de que al final los resultados académicos, en último término, de lo que dependen son del perfil socioeconómico de las familias y que mientras se siga ahondando en las desigualdades, mientras se siga profundizando en la segregación por perfiles socioeconómicos, como está sucediendo de manera efectiva y un proceso que se ha acelerado durante los últimos años de gobierno popular en el Gobierno central, no vamos a hacer más que empeorar. Por lo tanto, apoyamos la propuesta y esperamos que este debate no se genere en la opinión pública de una manera negativa y con unas consecuencias aún peores para el conjunto de nuestros estudiantes. Gracias.